muchos de los procesos industriales donde requerimos subir la temperatura, bien sea para la cocción de un producto o para calentar algún elemento, como por ejemplo el agua en el caso de las calderas, o algún producto, como les decía, por ejemplo en el caso de la cocción de cerámica o de ladrillo, o también simplemente para calentar el medio ambiente. Para todo ello, utilizamos un elemento que se llama un quemador. Es un elemento muy eficiente, aunque en algunos procesos también podemos calentar por medio de resistencias, pero pues nos sale un poco más costoso y no alcanza las temperaturas a veces que requerimos. Este quemador pues nos facilita bastante ese trabajo y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de iniciar con el quemador, con la teoría del quemador, es importante saber pues que el quemador lo que hace es producir una llama para elevar, como les decía, la temperatura. Para que se produzca esta llama necesitamos básicamente, vamos a hacer un repaso pequeño, 3 elementos. Vamos a repasar lo que nosotros conocíamos que era el triángulo del fuego. Entonces requerimos 3 elementos. El primer elemento que requerimos es el oxígeno o aire. El segundo elemento que requerimos, vamos a ponerle aquí un numerito 1, ya después les digo por qué lo voy a numerar de esa manera. Si tenemos estos 3 elementos, ya ahí podemos producir fuego. Entonces tenemos el oxígeno o aire. En segundo lugar tenemos alta temperatura. Entonces si hay una alta temperatura, también ya en segunda instancia podemos producir el fuego, pues sumando estos dos más el tercer componente del triángulo del fuego, que es el combustible. Aquí ya va nuestro combustible. ¿Cuál es el combustible? En tercer lugar, cuando nosotros hablamos de combustible, generalmente se nos viene a la cabeza un elemento como por ejemplo la gasolina, el tiner, productos derivados del petróleo, pero hay muchos combustibles también. Pues puede ser el papel, la madera y algunos otros, unos en mayor grado y otros en menor grado. Entonces, teniendo estos 3 elementos, podemos producir ya el fuego. Vamos entonces a mirar aquí en nuestro quemador cómo es que se produce el fuego y qué elementos va a tener el quemador, cómo funciona para controlar esa cantidad, ese fuego que nosotros vamos a requerir para calentar nuestro proceso. Aquí tenemos entonces un esquema general del quemador. Nos vamos entonces con la teoría, vamos a explicar un poco cómo funciona cada uno de ellos y cómo se interrelacionan los controles para que funcione de la mejor manera posible. Bueno, inicialmente entonces vamos a ver las partes de un quemador. El quemador que habíamos dicho que servía para elevar las temperaturas para la cocción de algunos productos en un proceso industrial. Vamos a ver entonces cómo las partes principales del quemador. Vamos a mirar primero la parte del ventilador. ¿Qué hace el ventilador? El ventilador es un elemento movido por un motor eléctrico, en este caso, que gira y nos toma el aire del medio ambiente, puede ser una forja también, y lo introduce en este ducto. ¿Para qué? Pues para ayudar que el quemador nos encienda. Es el que provee al quemador del oxígeno o aire. Entonces toma el aire del medio ambiente y lo dirige por este ducto. Bien, esa es la función entonces del ventilador. Aquí tenemos entonces una clapeta o compuerta o válvula que la regulamos para introducir el aire que necesitemos, la cantidad de aire que vamos a necesitar. Entonces nosotros regulamos esta válvula y de acuerdo a eso inyectamos la cantidad de aire necesaria de acuerdo a lo que sea solicitado por la mezcla. Hay unas proporciones estequiométricas para producir esta mezcla. Eso de pronto más adelante lo vamos a ver. El ventilador entonces se encarga de introducir el aire. Ya tenemos el aire oxígeno o el oxígeno. En segundo lugar entonces vamos a producir la temperatura. En segundo lugar entonces se produce la temperatura por medio de 2 electrodos y un arco eléctrico o una chispa que llamamos. ¿Cómo se produce o se genera ese arco eléctrico, esa chispa? Por medio de un transformador que en este caso está trabajando
como un transformador elevador. Recordemos que un transformador es una máquina estática que nos permite variar los niveles de voltaje o de tensión y de corriente también, manteniendo siempre la potencia y la frecuencia constantes. Este transformador toma 110 voltios o 220, que en algunos países varían estas tensiones, porque en los videos me han dicho que no son 220, profe, sino 227, no son 110. Bueno, en este caso yo voy a tomar 110. En el caso de ustedes, pues, de acuerdo a cómo estén alimentando ese transformador. En el secundario hay una cantidad de venados bastante proporcional aquí, o sea, es la relación de transformación. Hay bastantes espiras. Entonces se produce una elevación de voltaje aquí y se produce el arco. Tenemos el aire y tenemos un arco producido por un transformador. Enseguida vamos a aplicar el combustible, que yo lo he dibujado aquí con este ducto rojo. ¿Quién controla el combustible? La entrada del combustible aquí a nuestro quemador lo controla una electroválvula. Es una válvula manejada o controlada eléctricamente. ¿Quién la controla? En este caso el programador. Entonces ya tenemos el aire, tenemos el arco, abrimos la electroválvula, nos aplica el combustible y ya tenemos nuestro triángulo de fuego. Tenemos oxígeno producido por el ventilador, temperatura o chispa producida por estos dos electrodos que lo genera el transformador. Y ahora aplicamos el combustible. En este caso vamos a hablar de un combustible como es el gas, que es el que más se utiliza, pero se utilizan otros muchos más. En derivados del petróleo, la CPM, en algunos casos gasolina, o también se utilizan otros derivados como hay otros combustibles que no me acuerdo ahorita, pero que se utilizan bastante, sobre todo en los hornos de cocción de ladrillo, se utilizan estos combustibles. Entonces ya tenemos los tres, debería encender. Si enciende y todo el ciclo es normal, hay alguien o un elemento que está vigilando, que es el programador. Bien, si encendió la llama, hay una fotocelda que nos detecta esa llama. Entonces le envía la señal y dice si prendió el quemador. En el caso en que no haya encendido el quemador, porque la fotocelda no dio la señal, entonces manda la señal al programador, el programador bloquea, cierra la electroválvula, seguidamente apaga el ventilador y queda en una posición de bloqueo o en un estado de bloqueo nuestro programador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es revisar cuál fue la falla. Una de las fallas puede ser que la fotocelda esté sucia. La fotocelda generalmente tiene una lente, como esta parte negra acá, tiene una lente y generalmente se puede enmugrar, como si se nos enmugraran las gafas, a nosotros no vemos bien. Entonces hay que limpiar esa pequeña lente. ¡Ay, ahora ya entendí! Entonces estábamos diciendo que una posible falla podría ser la fotocelda. Otra falla que puede ser, pues que la presión del combustible esté bajita, este regulador no nos funciona, no nos deja pasar la presión, o hay ausencia de combustible. Entonces inyecta el aire, se coloca la chispa, abre la electroválvula, todo aparentemente normal, pero no le llega combustible, por lo tanto no enciende, la fotocelda o electrodo no detecta y no les envía la señal, no envía la señal aquí al programador, y el programador dice no hay llama, inmediatamente bloquea la electroválvula, apaga todo y queda en estado de bloqueo, que vamos a ver más adelante. En general estos quemadores, vamos a hablar entonces del quemador de esta parte que es el programador. Hay quemadores muy sofisticados que tienen controladores de proceso o pirómetros que se denominan, y tienen esta parte un detector o una termocupla o un elemento que detecta el nivel de temperatura, nos lo envía a ese PID o pirómetro, y el pirómetro empieza a controlar esta electroválvula, esta válvula que es controlada eléctricamente y mecánicamente va asociada con esta. Entonces va moviendo las dos para darle la cantidad de aire que se necesita, la cantidad de combustible necesaria. Entonces él va regulando de acuerdo a la temperatura y al set point que le hayamos colocado. Son quemadores mucho más, un poco más sofisticados, más complejos, para procesos industriales más detallados.
Este programador entonces por dentro pues tiene un circuito, generalmente un circuito electrónico, generalmente también en algunos sitios le llama centralita. Tiene un indicador de que hay tensión, de que está listo para funcionar, y hay un indicador de bloqueo. Entonces si se presenta algún evento que no es normal en el funcionamiento, va a entrar en bloqueo. Entonces hay que revisar, hay que solucionar el problema e intentar arrancar nuevamente hasta que nos arranque perfectamente. El presóstato pues también es un elemento que nos puede causar el bloqueo del quemador. Vamos a ver entonces cuáles son las fases de encendido, las fases de encendido o de funcionamiento de un quemador. Eso tiene sentido para mí. Bien, vamos a mirar entonces los estados en los que puede estar un quemador. Vamos a revisarlos, a numerarlos. Repito nuevamente, esto es simplemente una inducción pues para todos los que trabajamos en el área eléctrica, que siempre nos vamos a encontrar con estos elementos. Profesor, pero ¿qué tiene que ver con la parte eléctrica? Nosotros como electricistas generalmente nos mandan a revisar fallas en los quemadores, entonces con compañía de algún mecánico, o a veces nos toca ir solos, pero aquí como vemos pues hay partes eléctricas, está la fotocelda, el transformador, y alguna de esas partes puede fallar. Entonces por esa razón nosotros como electricistas debemos saber los principios básicos. Nuevamente repito que este video es de conceptos básicos. Ahí sobre el tema de boquillas es bastante amplio, sobre el tema del combustible hay bastantes, como les decía, bastantes combustibles, crudo de Castilla, ya me acordé de ese, y hay muchos más que se utilizan. Carbón pulverizado, en hornos ya de mayor dimensión. Entonces, pues es un estudio muy grande. Aquí solamente vamos a ver el principio general de lo que son los quemadores. Vamos a ver entonces los ciclos. El primero vamos a hablar de un prebarrido. ¿En qué consiste el prebarrido? Entonces, cuando nosotros iniciamos el primer ciclo que se va a hacer es un prebarrido. ¿Qué quiere decir? Que arranca este ventilador, dura un tiempo, alrededor de 5 o 6 segundos, sacando todo lo que hay acá, sacando todo el aire, de pronto lo que haya quedado, residuos de la combustión, todo lo que haya quedado, para limpiar, hacer un prebarrido. Y ahí sí arranca su ciclo. A eso se denomina un prebarrido. Obviamente esta válvula pues va a estar abierta. El segundo, vamos a mirar el segundo, es el ciclo ya de encendido. ¿En qué consiste entonces ese ciclo? Entonces el primero fue un prebarrido, el segundo es el encendido. ¿Qué sucede? Ya tenemos el prebarrido, tenemos el ventilador prendido. Entonces esperamos 5 segundos, posteriormente el transformador el programador va a energizar el primario de este transformador con corriente alterna, obviamente, y va a elevar el voltaje y nos va a producir la chispa. Algo muy parecido a lo que sucedía en los vehículos cuando se produce la explosión y los 4 ciclos. Los invito a ver el video sobre electrónica automotriz. Se produce el encendido, entonces tenemos el aire, tenemos ya el arco, el programador, como decíamos, energiza el transformador. Posteriormente, después de un tiempo, abre la electroválvula y nos suministra el combustible. Tenemos entonces los 3 elementos que hablábamos del triángulo del fuego. El quemador está en condiciones ya de encender. Vamos a partir del principio que todo está funcionando y ya encendió el quemador. Ya tenemos aquí entonces la llama. Tenemos aquí la flama o la llama. De esto también es bastante amplio porque pues hay tipos de llamas y hay formas de regular para que nos dé una llama azul, no sea amarillenta, no produzca carboncillo. Es un tema bastante amplio. Aquí simplemente vamos a mirar el funcionamiento general. Entonces ya lo tenemos. El primer ciclo prebarrido, encendido, ya encendió. El tercero es en funcionamiento. Entonces ya está en funcionamiento. Listo, entonces ya tenemos nuestro quemador encendido y nuestro quemador en funcionamiento. El tercer ciclo que puede llegarse a presentar es el ciclo de bloqueo o condición. Entonces hablemos mejor de condiciones. Entonces puede ser
La condición de prebarrido, de encendido, que ya está dada, condición de funcionamiento, puede tomar cualquiera de estas, o hay una que es la que nos causa dolor de cabeza, que es la condición de bloqueo. Profesor, ¿por qué se da esa condición? Pues son bastantes las variables, como les decía. Puede ser que la boquilla está sucia, no es la adecuada, la fotocelda está sucia, o no es la adecuada, o está dañada, o no está llegando la señal, el cable se pudo dañar. Hay una cantidad, es multicausal esto. El transformador puede estar fallando, puede estar dañado. Como es de alta tensión, generalmente tiende a perforarse, a dañarse en los bobinados. Esta condición de bloqueo entonces se nos puede presentar debido, como decíamos, a mugre en la boquilla, resumiendo, mugre en la fotocelda, que la fotocelda de pronto esté sucia o esté dañada. O el transformador, como decíamos, que se puede dañar también. Otra falla puede ser en el programador. El mismo programador o centralita puede presentar algún tipo de falla. O la electroválvula no abre, o aunque ella da la orden aquí, la electroválvula se queda pegada, como decimos normalmente, y no abre físicamente y no permite el paso del combustible. O alguna compuerta se dañó. Bueno, es multicausal, como lo decíamos. En ese caso entra el bloqueo, entonces no nos va a encender. El último entonces que tenemos, el 5, es la condición de parada. Puede estar también en condición de parada. ¿Qué diferencia tiene con bloqueo? Bloqueo es cuando hay una falla y entra aquí en alarma. Entonces se va a prender un piloto que tenemos aquí, un bombillito rojo, que nos va a indicar que está en bloqueo, está bloqueado. Se diferencia con parada porque parada estando en funcionamiento nosotros lo detenemos simplemente porque ya no queremos calentar más el proceso o por alguna razón apagamos el quemador. Entonces quedó pues en una condición de parada, es diferente a la condición de bloqueo. De esa manera entonces tenemos aquí las 5 condiciones en las que puede estar un quemador digamos en condiciones normales de operación. Aquí pues hay diferentes tipos de quemadores, como les decía. Algunos de estos quemadores calientan lo que se denomina un bafle o una caja completa. Entonces, como se produce combustión dentro de esa caja para calentarla y ahí va a pasar de pronto el producto, esa combustión es necesario sacarla. Entonces necesitaríamos adicionar ahí un ventilador que se denomina ventilador de humos o ventilador del producto, de todo lo que queda en la combustión. Entonces ese ventilador se va a encargar de, además de ayudar a jalar la llama, pues se va a encargar también de sacar todos esos gases producidos por la combustión. De esa manera entonces digamos que hemos abordado un poco la parte de lo que es un quemador industrial. Vamos a ver entonces aquí algunos modelos de quemadores industriales, algunas fotos que nos van a ayudar entonces a identificar algunas de las partes que ya hemos visto y que ya conocemos. Y bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de este video. La idea era darnos un concepto general de cómo funciona, qué es y cuáles son las partes de un quemador, ya que como lo decíamos el quemador es parte fundamental en los procesos industriales que requieren calentamiento. Por ejemplo en las calderas son bastante utilizadas, los quemadores son bastante utilizados en las calderas. O en todos los procesos industriales generalmente nos encontramos con estos elementos. Entonces ya teniendo estas bases nosotros podemos fácilmente poder llegar a entender el funcionamiento y solucionar algún problema que se nos pueda presentar allí. Espero que este video haya sido de su agrado, los espero en un próximo video donde hablaremos de otro tema importante.